Capítulo 4, verso 1. Otra vez comenzó Yahushua a enseñar junto al mar. Eso en el sentido espiritual se puede ver como otra vez, segunda venida, comenzó el ministerio de Mashiach, en fin de los tiempos, a enseñar junto al mar ante las naciones. Junto al mar está la arena, y Israel sería numeroso como la arena. Entonces, predicándole a Israel, al pueblo. Y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces vemos ahí como la gente representa la orilla, que es la arena que está como límite al mar y por ende Israel. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza: oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Voy a ir dando detalles de una vez. El sembrador viene siendo el que predica. En sí se puede ver como Yahweh mismo, que envió a Yahushua, que es la palabra, y la palabra de Yahweh, que según Apocalipsis 19:3 es el nombre del Hijo, según esta parábola es la semilla. Por ende, Yahweh sembrando la semilla en la tierra para que el mundo, la humanidad, dé fruto. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, o sea, fuera del camino que lleva al Padre. Por más que esté cerca, por más que parezca que está si se ve de lejos, no estaba en el camino. Junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Las aves del cielo representan los ángeles, como vamos a ver más adelante en la explicación. Y eso representa que Satanás viene con pensamientos, dardos del enemigo y demás, y se lleva la semilla que se puso en esa persona, que es representada por el que está junto al camino, o sea, puesto al camino. Digamos, porque hemos hablado de que entre las inyecciones se están poniendo una que es placebo, y las otras dos tienen diferentes cantidades de los ingredientes que traen. Entonces habrá que ver, y que de hecho creo que es parte de lo que están probando, es cuánto grafeno, cuánta cantidad necesitan de cada cosa para poder tener a la persona bajo su control. Entonces no creo que sea exactamente con todos lo mismo, pero sí he visto historias, testimonios, incluso aquí nos han mencionado personas que ya no sienten lo espiritual ya no se sienten iguales, se sienten más deprimidos, más bajoneados, algunos que no pueden expresar sus emociones igual. Emanuel de hecho comentó de una prima, creo que era la prima, que era súper llorona antes y ahora dice que ya no puede llorar, cosas así, ¿verdad? Y como hemos hablado, si están bloqueando el que es parte de lo que se cree, el gen V+2, estarían bloqueando eso, esa conexión con el espíritu que nos dice cosas. Cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Nosotros debemos ser como la tierra fértil, para que la palabra de Yahweh, que es el nombre del Hijo, dé fruto y podamos dar sacrificio de alabanza, como dice Hebreos 3:15, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces confesar su nombre es dar fruto. Por ende debemos ser tierra fértil para que la semilla llegue a dar fruto y nosotros confesemos a Yahushua como soberano y Mashiach. Pero los que no tienen mucha tierra es porque tienen el corazón como una piedra, tienen el corazón duro como la piedra, y por eso la semilla no puede sacar raíz ahí, porque la tierra que tienen es muy poquitita, el potencial que tienen es casi nulo. Entonces dice, otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Particular eso, porque la tierra no era profunda, él era muy superficial. La persona superficial no va a lograr adentrarse en lo espiritual. Son de esos que hablábamos ahora, de ver para creer. Superficial juzga por las apariencias. No logra ir a la profundidad que pueda tener una persona en su alma, a la profundidad que tiene la escritura. Por ende no le hace clic. Dice, eso es cualquier cosa, eso es una tontera. Dice entonces, otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, corazón como de piedra, y brotó pronto porque la tierra no era profunda, no tiene profundidad en sí, es muy superficial la persona. Pero cuando salió el sol se quemó. Cuando salió el sol, cuando viene la acusación, lo condena. Cuando sale la luz, en vez de ayudarlo a encontrar el camino, lo que hace es secarlo. Se habla de 4 semillas, 3 que no dan fruto, una que sí da fruto.
Entonces ahí vemos la relación de 3 y 1, que es como los muchos y los pocos, igual que los 3 amigos de Daniel y Daniel. Daniel representando a los pocos en el libro de Daniel y sus 3 amigos representando a los muchos. Por eso la relación 3 y 1, igual que vemos en el tercer sello de Apocalipsis con el trigo y la cebada. El trigo representando a los pocos y la cebada a los muchos. Entonces sí, se puede ver como personas, porque si la palabra de Yahweh es el nombre del hijo Yahushua según Apocalipsis 19:13, entonces cuando uno llega donde un cristiano y le dice, ¿usted cree en la escritura? ¡Oh, qué hermoso! Le puedo revelar el nombre del Mesías y la importancia de llamarlo, y ellos dicen, me vale. Viene siendo como esa semilla que no dio fruto ahí, que no, porque esa persona no tenía el corazón preparado, no tenía la tierra fértil que necesitaba. Y lo digo, repito, porque la palabra de Yahweh es su nombre, y los escogidos que son sellados con el nombre del Padre y del Hijo en Apocalipsis son árboles, los que dan fruto, como dice Hebreos 13:15. Los muchos son tierra y los de las naciones son el mar, porque se van a soltar unos ángeles para destruir el mar y la tierra, pero no se les va a permitir destruir los árboles. El ángel los detiene y les dice, espérense hasta que sellemos a todos los escogidos con el nombre del Padre y del Hijo. Entonces a los que sella son los árboles, porque esos ángeles solo pueden destruir tierra y mar. Apocalipsis 7. Entonces son tierra, pero no han dado fruto. Los muchos tienen tierra fértil, o algunos ni tan fértil, pero no han dado fruto porque no han recibido la palabra, que es el nombre del Hijo. Entonces dice, otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. No tenía raíz, se secó. Como sabemos, Yahushua es la raíz de David. También mencioné, ¿verdad?, lo de cómo se seca con la luz, con la revelación. En sí se seca lo que estaba haciendo para el Padre o lo espiritual. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces aquel que uno le predica y sí cree y sí mantiene la palabra y sí continúa en el camino, si uno le predica a 3, o sea, aquí vemos que le predicó a 3 y no creyeron, le predicó al cuarto y sí creyó. Digamos que tenemos 3 de estos cuartos, ¿verdad?, de los que sí creyeron. Uno va a dar más fruto que el segundo, y este segundo va a dar más fruto que el primero, porque el primero da 30 a 1, el segundo da 60, el tercero da 100. Entonces uno ve, si esta persona creyó, qué bendición, vea cómo está cambiando sus obras. Usted ve a esta otra persona y dice, uy, qué bendición, está cambiando las obras, está haciendo un montón de bien, vea cómo el Padre lo está bendiciendo. Esta otra, está haciendo un montón de obras, ha cambiado un montón, tiene un montón de dominio propio, dejó todas esas cosas malas en las que andaba, ahora anda predicando. Entonces uno ve la cantidad de fruto en cada persona. Bendito Yahweh, 30 por 1 es un montón, pero a la par de 100 por 1, poquitico. Entonces, dependiendo de cuánto uno se inmerse en el Padre, en su espíritu, cuánto el Padre lo va a utilizar y por ende cuánto fruto uno va a poder dar. También cuánto fruto uno va a querer dar, porque está en uno. El esforzarse para leer, para orar, para ayudar, etc. De hecho, curiosamente, el 30 es la Lamed, que es enseñanza, aprendizaje, autoridad. 60 es protección, porque es un escudo y un soporte. Y 100 es la Kuf, ¿verdad? Por si algo me refiero, 30 es la Lamed, 60 la Samej y 100 la Kuf. Kuf es la entrada al cielo y es la representación del fin de los tiempos. Entonces 30, 60 y 100, a través de la palabra se puede ver que es el fruto de la enseñanza que trae la protección y la fe para entrar al cielo en el fin de los tiempos. 30, 60 y 100. Entonces dice, entonces añadió, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Aquí vemos cómo ni siquiera los discípulos que andaban con él entendían la parábola. Entonces, cuando tenían la oportunidad de estar solos con él, después de todo, que como dije ahora, era lo más seguro, cuando oían la parábola en público, decían, sí, que tiene toda la razón, qué bueno eso. Y usted no entendió, qué bárbaro. Debe ser porque usted no anda con él. Pero después, estando en privado, Yahushua, ¿qué fue eso? ¿A qué se refería? Que como decía,
como eran completamente de la letra, Yahushua les hablaba de una manera como habla la Torá y solo entendían lo literal. Entonces les hablaba de un sembrador y decían, pero ¿por qué no está hablando de sembrar? Lo que queremos es vida, lo que queremos es ir al cielo, lo que queremos es perdón de pecados y nos está hablando de sembrar. Aquel sabe sembrar, mi abuelo sabe sembrar, aquí todo el mundo sabe sembrar. Y más bien esa sería la razón por la parábola. Como todos saben sembrar, les hablo según lo que saben, para que entiendan lo que traigo. Porque si les hablo directamente con las palabras del cielo, no van a entender nada. Como Yahushua le dijo a Nicodemo, usted siendo el líder de Israel y no entiende estas cosas que le estoy diciendo. Le hablo de cosas naturales y no me entiende. ¿Cómo le voy a hablar de cosas espirituales? Entonces las parábolas es particular porque se puede decir que era para que entendieran, porque era lo único que sabían a través de la experiencia de sus trabajos. Pero en realidad, por otro lado, en el sentido espiritual, era para que los impíos no entendieran nada por quedarse en la letra. Les está hablando de sembrar. Vámonos, venimos otro día que hable de la Torá. Entonces los discípulos, ¿pero qué es esto, Yahushua, que habló? Porque todo lo físico, toda imagen fue creada para entender lo invisible. Todo lo físico fue creado para entender lo espiritual. Es un conducto hacia. Deberíamos tomar lo espiritual para poder decir, ver lo físico para poder decir, hay un Padre Todopoderoso que creó esto. En vez de quedarnos estancados en lo físico por la carne, por la inclinación al mal y decir, esto es todo, Big Bang, evolución. Entonces, cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Yahweh. Pero a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Que sería como decirles, a ustedes les digo el secreto porque están conmigo y creen. Los que están afuera solo parábolas, nada explicación. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Yahweh, pero a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban. Para que viendo vean y no perciban, porque son de ver para creer. Entonces Yahweh dice, si quieren ver, dicen ver para creer. Ok, les voy a dar para que vean, pero no van a creer. Para que vean que así no son las cosas. Porque está escrito en 2 Corintios 5:7 que debemos caminar por fe, no por vista. Entonces los que están atascados en las apariencias no van a poder entrar al reino, porque el reino no es de apariencias, ya que es de lo espiritual, que es invisible. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Yahweh, pero a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Por más que oían la parábola, no entendían nada. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces así Yahweh se está resguardando a través de la mala interpretación de los impíos, puesto que al no entender los impíos no saben lo que les espera, no saben lo que se merecen y por ende no se arrepienten y por ende terminan cayendo en la trampa que es el pecado, el infierno por el pecado, por su error. Entonces en Isaías 6 es donde se profetizó esto que aquí Yahushua está citando en sí, verso 9. Y dijo, anda y dile a este pueblo, Yahweh hablando de Yeshayahu, oíd bien y no entendáis. Qué particular que dice, oíd bien, ponga buena atención, pero no entienda nada. Normalmente uno dice, ponga buena atención para ver si entiende algo. Yahweh dice, oiga y oiga súper bien, y no va a entender nada. Por eso Yahushua decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, eso significa el que tiene comprensión, el que tiene entendimiento, que lo use. Como ellos son, como los ídolos que adoran, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Entonces dice, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos. Endurece sus oídos como si ellos se convirtiesen en una estatua, como las que adoran. Duro de oír, ¿verdad? Como no quiere decir que le cuesta, ¿verdad? Como no oye nada y necesita un aparatico aquí. No, se refiere a que por más que se le habla, no entiende nada. Rechaza todo consejo, le vale. Le entra por aquí, le sale por aquí. Entonces dice,
Anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis, embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ni se convierta y haya para él sanidad, o salvación, como dice también acá, o sean perdonados de los pecados, más bien. Entonces, como los impíos no merecen salvación, les habla con parábolas para que no entiendan, porque si entendieran se convertirían, y no es eso lo que merecen. Entonces Yahweh trae la salvación para aquellos que buscan a Yahweh por amor, con fe, a través de Yahushua, no por interés, no porque van a ver qué sacan. Oigan y no entiendan para que se conviertan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. También, ¿verdad? Hay que entender que si hubieran entendido ahí todos, no hubieran matado a Yahushua. Y si no matan a Yahushua, no se salva nadie. Entonces era necesario que unos le rechazaran, esos que estaban en poder, y que por ende también, como habían manejado su poder, merecen castigo, entonces le rechazaran y lo mataran, para que así los que buscan la justicia pudiesen encontrarla a través de la fe en el Mesías, que es la verdad y el favor. Dice el verso 13, y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? Esta viene siendo la más básica de las parábolas. Por eso dice esto, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Interesante ver cómo Yahushua se lo pregunta él mismo, diciendo, ustedes andan conmigo, siempre andan conmigo, me escuchan hablar, me escuchan explicar cosas y no entienden esta parábola tan simple. Los discípulos ya tenían una porción de la Ruach, se podría decir que los rodeaba la Ruach, pero no los había llenado, o se podría decir solo tenían un poquitico en su interior, porque era lo suficiente para reconocer a Yahushua como Mesías, pero todavía no era suficiente para entender todo misterio, no era suficiente para levantar muertos, para sacar X demonios, etcétera, porque sí sacaban algunos. Entonces, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Claramente Yahweh es el principal sembrador que sembró a Mashiach en la tierra. En el sentido ya más de este mundo, cada persona, cada uno de nosotros, cuando va y le predica a alguien, cuando va alguien y le explica, es que el nombre del Todopoderoso y de su Hijo Yahweh, Yahushua, y a través de su nombre podemos dar fruto, etcétera, etcétera. Ahí es donde está poniendo la semilla y está preparando la tierra. Está echándole un poquitito de agua, que es la enseñanza de Yahushua HaMashiach. Le da un poco del espíritu, que es el viento. Le da la luz, que es Mashiach también, para que saque raíz. En sí, bueno, lo que habla la escritura, bueno, en ese caso está hablando de los cuerpos, ¿verdad? Como cada persona cuando muere es enterrada, o al menos eso es lo que muestra la escritura que deberíamos hacer, porque cada persona es como una semilla. Una semilla usted la entierra y se empieza a morir, que es cuando empieza a germinar. Entonces la semilla tiene que morir para que germine, saque raíz y eventualmente dé fruto. Entonces el ser humano es como una semilla. La semilla chiquititica parece súper poco importante. Uno dice, ¿qué voy a hacer con esto? No sirve para nada. Pero si usted lo mete en tierra, y repito, la tierra sería esta. Entonces Yahweh puso en esta tierra al hombre. Y cuando el hombre ya después que ha vivido, ya ha adquirido todo lo que necesita para la otra vida, muere, que es cuando ya germina la semilla, que es su vida, y es enterrado en la tierra para que eventualmente se convierta en un árbol y dé mucho fruto y se convierta en una casa para las aves de los cielos. Entonces imagínense la comparación entre una semillita y un árbol con ramas, hojas, frutos, nidos, etcétera. La diferencia entre esa semilla y un árbol gigante, no hay ninguna comparación. Igual será entre la persona en este mundo y la persona en el otro mundo. La semillita es este cuerpo. El edificio que revela la escritura que Yahweh nos va a dar viene siendo el árbol que sale después de pasar por este mundo. Igualmente por eso Yahushua dijo, la semilla primero tiene que morir para dar fruto. Hablando de sí mismo, que él vino solo a la tierra para morir, ser enterrado y que así pudiese dar fruto. Es como lo que decía ahora, o sea, imagínense el montón de gente que llegaba a oírlo y decían, pero ¿por qué nos está hablando de sembrar si ya todos sabemos de eso? Que nos hable de la Torá. Y no entendían que a través de la parábola del sembrador les estaba revelando el espíritu de la Torá, o lo que sucede cuando se enseña Torá. Eso es lo que pasaba con las parábolas, se terminaban quedando ahí
pegados. Que eso es lo que decía ahora también con el hecho de que Yahweh hizo la creación y todo lo que se puede ver para entender lo que no se puede ver. Entonces cada trabajo, cada profesión, cada árbol, cada fruto, todo lo que existe es un símbolo de algo espiritual que no podemos ver y que Yahweh lo hizo para que podamos captar algo más allá. Por ejemplo, ¿verdad? Se podría decir entonces cuando Yahushua dice yo soy la puerta, no quiere decir que Yahushua representa una puerta, sino en realidad es que esta puerta representa a Yahushua. ¿Por qué? Porque a través de esa puerta podemos llegar a otro lado, a través de Yahushua llegamos a otro mundo. Yahushua es la luz, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno diría, pero eso es una analogía. En realidad es la esencia, porque nosotros tenemos luz física con fotones y todo eso para poder entender la importancia de tener a Yahushua. Si el sembrador es el que siembra la palabra, los de junto al camino son aquellos en quienes siembra la palabra, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces ahí vemos que se sembró en sus corazones. Entonces los corazones son la tierra, o deberían ser tierra fértil, porque unos tienen corazón de piedra, los pedregales. Entonces debemos ser tierra fértil porque la semilla se sembró ahí. Satanás dice quita la palabra. En la parábola dijo las aves del cielo. Ahí vemos que las aves del cielo representan a los ángeles y las aves malas los ángeles caídos. El principal de los ángeles caídos, Satanás. Entonces Satanás envía a sus ángeles para poner pensamientos, poner ideas, duda, etcétera, para que la persona ya no crea. Se llevan la semilla. Los de junto al camino son aquellos en quienes siembra la palabra, pero después que la oyen viene Satán y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales, que vuelvo y repito, corazones de piedra, son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, ¿verdad? Tienen un corazón de piedra hacia varias cosas en la vida, cada uno es diferente, pero cuando oyen dicen, uy, sí, eso tiene sentido, qué lindo, qué bueno que me dijo eso. Dice, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, porque son como piedra, entonces no tienen raíces espirituales en su vida. Algunos, por ejemplo, porque nunca en su vida se les enseñó nada de lo espiritual, nunca les interesó, llegan y les enseñan algo y dicen, uy, sí, qué bonito, pero al no tener bases, no tener idea de cómo continuar, hasta ahí llegó, se ahoga lo que se puso ahí. Entonces dice, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Entonces dicen, sí, es que no, digamos, por ejemplo, repito, no tengo raíces, yo no sabía nada de esto, nunca me enseñaron nada. Ahora que usted me dice, uy, qué bonito, lo acepto, sí, me parece buenísimo. Pero cuando le empieza a venir tribulación, prueba, para ver si es cierto, la persona dice, ¿de qué me sirve esto? No, me empezó a ir mal, me empezó a pasar, apenas creí, me pasó esto. O vea, mis familiares ya no me quieren, uy, mis amigos me dicen que estoy loco por esto que digo. Entonces dicen, no, la verdad es que mejor no, porque no tienen bases, no tienen raíz que los mantenga firmes, sino que caen. Entonces dice, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes, por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Como dije ahora, fortuna en hebreo es Gad, que es como llaman en inglés al falso Elohim que adoran. Por eso en el billete de $1 dice In God we trust, ¿verdad? Que ellos confían en God. God es fortuna, que también está conectado con suerte. Por eso en inglés luck, que viene de Lucifer, las primeras 3 letras. Entonces, Satanás es el que está a cargo de la suerte en este mundo y a cargo de la fortuna, God. Este mundo es una ilusión, porque es simplemente para ver quiénes son los que pueden entrar al otro mundo, que es el verdadero. Es para ver quién es fiel en lo poco, para ponerlo en lo mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, no va a ser puesto en lo mucho. Entonces, este mundo es para eso, para ver quién es quién, para que se revele quién es quién y después acomodarlos en el mundo que va a ser eterno, donde pertenecen. Entonces, dice, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, como decía, Yahushua es la verdad, la vida, la luz. Si Yahushua es la verdad, el falso Mesías es la mentira.
Como sabemos, por ejemplo, Satanás es el padre de la mentira. El padre de la mentira. Y aquí vemos el engaño de las riquezas. Si Satanás es el padre de la mentira y es Gad, fortuna, es por eso que las fortunas en este mundo son un engaño, porque son una ilusión. Igual que la ilusión de que Lucifer es el más elevado, la ilusión de que Gad es el poderoso, la ilusión de que con dinero se puede hacer todo, hasta que la gente lo obtiene y se dan cuenta que siguen igual de vacíos, que lo único que pueden hacer es comprar cosas, pero no pueden comprar vida, no pueden comprar gozo, no pueden comprar contentamiento, no pueden comprar paciencia, no pueden comprar sabiduría, entendimiento, conocimiento, nada de eso. Por eso, como decía, el rico no es el que tiene de todo, sino el que no necesita nada. El que verdaderamente tiene a Yahweh y por ende sabiduría y conocimiento, que es más valioso que las riquezas de este mundo. El poder de Yahweh es el verdadero poder. El mundo eterno es el verdadero. Este mundo es una ilusión. El poderoso de este mundo es una ilusión también. Y las riquezas de este mundo son la ilusión que él utiliza para engañar a las personas. Por eso los afanes de este mundo, el uy, quiero ese carro, uy, quiero una casa más grande, entonces tengo que trabajar. Uy, quiero algo más que vale más, entonces tengo que esclavizarme. Entonces me vuelvo un esclavo de un objeto que me hace la ilusión de que me va a llenar el corazón. Entonces me ilusiono con tener algo pensando que obtenerlo me va a dar lo que necesito para llenar ese vacío. Y miles de millones de personas han llegado a obtener lo que pensaban que los iba a hacer felices y se dieron cuenta que estaban igual o peor, porque la decepción, la desilusión, imagínense cuán grande. Haber trabajado, esclavizado y todo lo demás para llegar a obtener algo que más bien lo que hace es revelarles lo equivocados que estaban. Entonces, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa, no da fruto. Digamos, la palabra le dice, no robe, pero llega un día donde dice, uy, si me robo eso voy a tener lo que esperaba. ¿Sabe qué? Voy. Exacto, por ejemplo, cambia las pesas, cambia todo para poder sacar y robar, por ende, y demás. Entonces, dice, y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que oyen, los que verdaderamente creen, confiesan a Yahushua como soberano, ellos dan fruto a 30, 60 y a 100. Y como les decía, digamos, en mi caso, bendito Yahweh, que tengo la oportunidad de enseñarles a ustedes, uno ve, digamos, hay gente que lleva años y, o sea, triste, bueno, tampoco, ¿verdad? 15, 20 años, la congregación tiene 8 años, algunos desde el inicio están, otros hace 3 años, etc. ¿Verdad? Pero uno dice, bueno, ya solo un plural de años debería ser suficiente. Y uno dice, yo esperaría más fruto aquí. Ve otros que apenas están empezando y dice, uy, mira el montón de fruto que está dando y apenas está empezando. Entonces depende de la persona, el esfuerzo que pongan, el deseo que tengan, la sinceridad que muestren ante el Padre y a sí mismos, de no engañarse como mucha gente hace, la cantidad de fruto que va a dar esa persona. O sea, en cierta forma, si alguien, digamos, la forma que lo estaba explicando sería como los que no duran en la congre, nada, o los que vinieron un día y se fueron, o los que usted les dijo y dijeron, sí, yo le creo, tengo que ir a la congregación con usted, nunca los volvió a ver, o cuando los ve que cuando va a ir, sí, otro día. Es esos principalmente a los que se refiere. Pero sí, se puede llevar hasta ese nivel, como decir, uno que empezó a dar fruto y de repente, por una preocupación, por un afán, se ahogó y se fue, tristemente, sí sucede. Entonces dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? Yahushua es la luz. Los fariseos querían esconder esa luz, no querían que la gente se diera cuenta de lo que él estaba haciendo, de lo que él estaba revelando, que se calle, que no diga más, que no haga milagros, porque la gente se va a dar cuenta de que los fariseos están enseñando mentira. Entonces Yahushua dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? Uno no esconde la luz, porque si esconde la luz, entonces ¿para qué la tiene? Está quitando toda la función de la luz, que es
que muestre lo que hay alrededor, ¿verdad? Que se pueda ver, que revele lo que hay en un lugar. Si se esconde la luz, se mantiene la oscuridad. Por eso el enemigo ha escondido los nombres, la doctrina verdadera. Por eso el sistema, el Illuminati, ha guardado tantos secretos, ha guardado tanto la luz. ¿Para qué? Para que el mundo se mantenga en oscuridad. Si se tapa completamente, ¿verdad? Si uno pone una vasija, estamos hablando de un fuego, algo con fuego, usted le pone una vasija, va a tapar el aire, que es la ruach, y por ende se va a apagar. Y eso es cuando uno, digamos, si una persona dice, uy, recibí esto tan poderoso, pero es tan poderoso que no se lo puedo decir a nadie, voy a esconderlo, voy a taparlo. Usted no lo usa, lo pierde. No lo revela, se le olvida. Entonces se le apagó la luz. Entonces dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en la menorá? Pues bien, nada hay oculto, ¿verdad? Y la menorá, como ven, tiene brazos que se elevan. Y la menorá debería ponerse en un lugar alto para que dé luz al lugar. ¿No es para ponerla en la menorá? Candelabro. Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Vean todo lo que ha venido saliendo a la luz en estos tiempos finales, bendito Yahweh. Lo de la forma de la tierra, lo de el nombre, por supuesto, mucho de lo que tiene que ver con la doctrina verdadera, el hebreo, una lengua que se había considerado muerta por muchos años y ahora está de vuelta, bendito Yahweh. Tartaria, por ejemplo, cosas tan cercanas en tiempo que nos habían escondido y ahora resulta que había un imperio que existió mundial que nunca nos dijeron en la escuela, etcétera, etcétera, montones de cosas saliendo a la luz, el control que tienen las sociedades secretas, el Illuminati, un montón de gente que se ha dado cuenta. Cuando, digamos, yo a los 14 años me di cuenta del Illuminati por una canción, bueno, un disco de música, y me puse a investigar, me interesó muchísimo porque desde esa edad desde antes de eso yo ya creía en el apocalipsis y esperaba el fin de los tiempos. Entonces cuando vi lo de Illuminati me hizo clic, entonces me metí mucho en eso y empecé a estudiar un montón, y un montón de gente me decía, esto está loco, ¿cómo se le ocurre? Es una tontera, es una estupidez. Igualmente hoy en día, así hay gente, pero hoy en día al menos todo el mundo, o la mayoría de la gente ya sabe, o tiene una idea de que Illuminati es algo que existe y que es malo, pero la mayoría de la gente dice, eso es mentira, es pura película. Pero ya el conocimiento está ahí, se ha revelado, salió a la luz lo que estaba oculto por esas sociedades secretas por siglos. Y un montón de cosas más, lo que mencioné la vez pasada del FDA, que fue el que pidió que escondieran, digamos, ellos duraron como 100 días para aprobar la inyección, pero quieren 55 años para revelar cómo o por qué la aprobaron. Pidieron a un juez poder esperarse 55 años para sacar los informes hasta el 2076. El descaro. Entonces, pero todo va a salir a la luz, todo está saliendo a la luz. El problema es que hay mucha gente que dice, no, esconda esa luz, no, a mí ni me diga, usted es loco con esa luz. Sí, exacto, dejen candilarme, ya estoy cansado, me duelen los ojos por culpa suya, déjeme aquí en Shalom. Entonces, pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, lo cual es poderosísimo. Eso significa, no hay nada oculto en la Torá que no vaya a ser revelado, no hay ningún misterio que Yahweh haya escondido en la escritura que el Todopoderoso no nos vaya a dar. Ahora, que la gente lo rechace, le valga y todo eso es otra cosa, pero nosotros, bendito el Padre, estamos y deberíamos estar deseosos de recibir todos los misterios. Recuerden que la escritura dice que el conocimiento es finito. Entonces, en la otra vida vamos a tener todo el conocimiento que exista, que sería como el que haya toda la luz. Vamos a saberlo todo, pero una cosa es conocimiento y otra cosa es entendimiento y otra cosa es sabiduría. Entonces vamos a tener todo el conocimiento para poder adentrarnos en el entendimiento y la sabiduría que nos da el tener ese conocimiento. Entonces, uno puede conocer dos puntos. Si los conecta, recibe entendimiento, y si los profundiza, va a recibir sabiduría de para qué sirven, cómo se conectan, etcétera, etcétera. Vean cómo en este capítulo Yahushua había dicho, a ustedes les es dado conocer los misterios. Ahora, después de haber explicado la parábola, dice, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado, porque uno no agarra la luz y la esconde.
Vean como una vez más está agarrando algo lógico, algo de la experiencia, como diciéndoles, ustedes alguna vez han encendido una luz para taparla. Cualquiera dice, no, ¿cómo se le ocurre? Eso no se hace. Exacto. Igualmente, Yahweh no va a dejar ninguna luz que Él dio a través de la Torá escondida, por más que los fariseos la quieran tapar. Vean cómo en Apocalipsis 10 dice, el verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo malaj, o sea, la trompeta séptima, que es la cosecha, cuando se da la transformación, cuando Micael recoge a los escogidos. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Yahweh se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ya para la séptima trompeta, todo misterio va a haber sido revelado. Entonces dice, pues nada hay oculto que no haya de ser manifestado. De hecho, Apocalipsis significa revelación. Ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Con la medida con que medís, os será medido. Entonces, si usted juzga demasiado drástico, demasiado duro, así Yahweh lo va a juzgar a usted, ¿verdad? Porque hay gente que no se juzga así a sí mismo, pero a la otra gente sí, uy, vea lo que hace ese otro, y lo anda haciendo igual o peor. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces, por lo que oímos, vamos a ser juzgados. Por lo que sabemos, podemos ser juzgados. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Entonces, uno puede pecar por hacer cosas malas y puede pecar por no hacer cosas buenas. Dice, prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Así como uno mide a otros, lo van a medir a uno. ¿Verdad? Por ejemplo, uno le piden ayuda, ay, no puedo, no, es que solo tengo para mí, no, solo tengo para mí, no puedo, bueno, le voy a dar este poquitico, tome este poquitico, con esa medida con la que midió para ayudar, así Yahweh lo va a ayudar. ¿Necesita ayuda? Ok, tome este poquitico de ayuda, mi chiquito, vaya. Exacto, le doy del menudo, le doy lo que me sobra. Entonces, con lo que uno mide, así Yahweh lo mide. Sí, juzgar incorrectamente. De hecho, medir es juzgar. Por eso es que se le da vara para medir al profeta, para que juzgue al pueblo. Por eso también a Juan en Apocalipsis 11 se le da una vara para que mida el templo. Es vaya y juzgue a las personas que son parte del pueblo. Si alguien fue muy malo juzgando, Yahweh dice, te voy a juzgar y todavía más duro. Alguien fue bueno, misericordioso juzgando, Yahweh dice, voy a ser misericordioso y todavía más de lo que usted se espera. De hecho, ayer me hicieron una pregunta también conectado con eso, que estuvo yo creo que muy buena. Lo que se habló al final era de esa misma persona que mencioné, que no entendía muy bien cuál era el punto de la forma en que preguntaba, pero de la diferencia entre misericordia y justicia. No, fue otra persona, una persona de la cárcel, que mandó una pregunta que decía, ¿por qué se habla de que es misericordia lo que uno recibe del Mesías, si cuando uno sigue al Mesías empieza a hacer buenas obras, y por ende si hace buenas obras, se merece el cielo? Y mentira, ¿verdad? No es así como funciona. Pero hay gente que de fijo tienen ese pensamiento de ya estoy haciendo lo bueno, entonces me merezco el cielo. Y todo lo malo que hizo, entonces se merece también el infierno un rato. Entonces hay un montón de detalles ahí que hay que tomar en cuenta. Y Yahushua fue el único que se merece la vida eterna porque nunca rompió la Torá. Ahora nosotros, a través de fe en Él, recibimos misericordia, se nos perdonan los pecados. Y por amor, entonces nosotros ahora obedecemos. Entonces no es que estamos haciendo obras para ganarnos el cielo, no, estamos haciendo obras porque Yahweh nos regaló el cielo. Y así es como se debe actuar allá. Entonces mejor empezamos desde ya, porque si no actuamos así, perdemos ese regalo. Entonces, ¿verdad? Que por si, digamos, uno le puede dar un regalo a alguien, está en la persona si lo recibe o no. ¿Verdad? Doy este regalo y la persona no me interesa. Ese es el regalo de Yahweh, la vida eterna. Allá el ser humano que lo rechace. ¿Verdad? O te dejé un regalo ahí, llegue a tal lugar y dé su nombre, su cédula y se lo dan. La persona no va, no se le va a dar nada. Tiene que ir por el camino hasta el destino y presentarse para que se le dé lo que se le había regalado. Entonces, dice, prestad atención a lo que oís, porque a la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará,
pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Como la misma parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Que le dio 5 talentos a uno, los trabajó y le dieron 5 talentos más. Cuando llega el soberano le dice, toma, aquí está lo suyo, y el soberano le dice, déjeselo, porque fue un buen siervo, supo trabajar con lo que le di. Llega el otro de un talento y dice, es que yo sé que tú eres duro. Lo midió al soberano. Es que yo sé que tú eres duro y tú sacas de donde no sembraste. Entonces lo que hice fue sembrar el talento y esperar a que usted viniera. Aquí está de vuelta, ese es el talento que me dio. Y el soberano, y no servís para nada. Hubiera sabido eso, no pudiste ni siquiera meterlo en el banco para ganar al menos los intereses. Si usted dice que yo soy duro, voy a ser duro. Quítenle el talento y déselo al que tiene 10. Porque el que no tiene lo que tiene le será quitado. El que no tiene lo que tiene, ¿cómo es eso? El que dice, ay, es que yo no tengo, es que me hace falta, se va a dar cuenta lo que es no tener. Se va a dar cuenta lo que es que le falte. Ay, es que esto es lo más feo del mundo. Se va a dar cuenta que hay cosas más feas. Ay, es que bueno, todas las cosas, las quejas que mandan al cielo, y Yahweh mostrándoles que no saben lo que están hablando. Sí, en esta relación que hay aquí, dice, porque al que tiene se le dará. En ese caso, como decía, verso anterior, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Entonces, el que tiene conocimiento, el que tiene sabiduría, el que tiene interés, Yahweh le da más revelación. Y el ejercicio. Exacto, sí, la puso por obra, la puso en práctica, la enseñó a otras personas, Yahweh le da más. Pero el que se la esconde, el que dice, no, esto no lo voy a revelar, es demasiado valioso, esto es solo para mí porque yo soy especial, lo termina perdiendo. Cuando se da cuenta se le olvidó. Dice, ¿qué era aquella revelación que me habían dado? Porque no la utilizó. Entonces, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará. Bendito el Padre, el que tiene al Mesías se le da más y más y más y más. El que tiene fe, el que tiene esperanza, se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Un ser humano que ande por ahí, digamos que no tenga absolutamente nada, como dicen, que no tenga donde caer muerto. Dice, no tengo nada, pero sí tiene vida. Esa vida se le quitará. Y aquí no estamos hablando de pobreza física, pobreza espiritual. El que no tiene, lo que tiene le será quitado, o sea, el alma, que es más valioso que cualquier cosa que pueda tener, porque ¿qué hace un hombre sin alma? ¿Qué hace el hombre que gana el mundo entero y pierde su alma? Que es igual, o sea, como dice, que es mejor dar que recibir. Hay muchas razones por las que eso es una realidad, y en el sentido espiritual es porque el que da, Yahweh le da más. Porque el que tiene, y lo que tiene, lo administra bien, dándolo a los que necesiten, Yahweh dice, ese es un buen administrador, le voy a dar más para que pueda ayudar a más gente, por ejemplo. ¿Verdad? Porque también es para que la persona se goce, disfrute, invierta, etcétera, etcétera. Pero estoy enfocándolo en la ayuda mutua. Entonces, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, ¿verdad? Por ejemplo, el caso anterior, ¿verdad? A los fariseos se les iba a quitar la Torá. Al sumo sacerdote se le iba a quitar el sacerdocio. Decía además, así es el reino de Yahweh, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces vean qué interesante. Así es el reino de Yahweh, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces va y pone la semilla en la tierra, ya hizo su parte, ya hizo su trabajo. Tener fe de que algo va a servir con poner una semilla en la tierra. Pero él no sabe cómo específicamente el agua la afecta, empieza a bajar la raíz para agarrarse de una piedra, para agarrar una fuente de agua, etc. Cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Todo ese crecimiento lo da el Todopoderoso, es él el que se encarga del crecimiento. Uno pone de su parte, haga lo que usted puede hacer, aunque no entienda cómo va a crecer, y Yahweh le da el crecimiento. Duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí lleva fruto la tierra. O sea,
sepa o no sepa cómo la persona, la tierra le va a dar fruto. Punto. Cuando le dice a una persona, usted nunca ha sembrado nada, ok, siga estos pasos, ponga la semilla y échele un poquitito de agua, espere, y va a ver el resultado. Pero ¿cómo? Eso es lo de menos. Haga caso, va a funcionar. Y eso es lo mismo con la fe. Siembre la semilla de Yahushua y usted va a ver el cambio. Pero ¿cómo? Espérese, tenga paciencia. Pero es que no veo el cambio. Espérese, la semilla está germinando, la raíz está creciendo, pero todavía no lo puede ver. No, espérese, dele tiempo. Dele agua, que es Yahushua, dele vida. La enseñanza del agua de vida, que es Mashiach. Porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Todo tiene un orden, ¿verdad? Primero no ve nada, de repente ve hierba que empieza a salir. Dice, ok, aquí hay algo. Como una persona que empieza a ir en el camino de Yahweh Yahushua y por días, meses dices que no veo el cambio, hasta pruebas, viera qué duro. Pero de repente ve un poco de hierba que empieza a salir cuando dice, uy, esto que me costaba tanto antes ya no me cuesta. Esta debilidad que tenía ya veo que estoy más fuerte. Antes me deprimía, ahora estoy más gozoso. Es un poquitito que empieza a ver. Luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Ahí ya empieza a dar el fruto. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces vean cómo empezó. El reino de Yahweh es como... Y cuando ya está el fruto, se mete la hoz inmediatamente, porque ha llegado la cosecha. La cosecha es Apocalipsis 14. O sea, el reino de Yahweh es lo que viene en el milenio. Este mundo ha sido la siembra. Yahweh sembró a Adán y empezó a través de los milenios a darse la hierba, los primeros 2000 años, la espiga, los otros 2000 años, y el grano, llenando la espiga los últimos 2000 años. Entonces al final de esos últimos 2000 años, porque verdad, primero reinó la muerte, después reinó la ley y los profetas, después reina el favor y la verdad. Al final de los 2 milenios viene la cosecha en Apocalipsis 14. Y así Yahweh preparó el reino. El reino de Yahweh lo preparó a través de sembrar un alma en este mundo y esperar a que diera fruto en 6 días. 6 milenios. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Recuerda, Yahushua le dijo a los fariseos, vean los campos. Bueno, le dijo a los discípulos, también a los fariseos, 2 momentos diferentes, estoy mezclando historias. Ya están listos para la cosecha. Y no hay nadie que quiera ir a cosechar. Decía también, ¿a qué compararemos el reino de Yahweh? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza. Esta es una también de las más conocidas, ¿verdad? Como les he mostrado aquí, en esto hay un montón de semillitas o granos de mostaza. Lo pequeñito que es eso, y ahí hay un montón adentro. ¿A qué compararemos el reino de Yahweh? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, ¿verdad? Entonces ahí los que lo están escuchando, porque una persona que no sabe nada de semillas, o sea, en el mundo en el que estamos, muy poca gente se dedica a eso ya, tristemente. En ese tiempo era la mayoría de la gente. Entonces él contaba estas parábolas y todo el mundo sabía, grano de mostaza, ay, como chiquitito. Hoy en día mucha gente le dicen, bueno, si no lo han escuchado en el cristianismo, le dicen grano de mostaza, y dicen, ¿quién sabe cómo es esa semilla? No me la imagino. Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Así es el reino de Yahweh, o la fe que nos lleva al reino de Yahweh, como el grano de mostaza, la más pequeña que hay de todas las semillas. O sea, uno viene al mundo y el mundo, la sociedad, incluso la carne, me refiero al corazón mismo, le va a decir, pero eso de la fe no es tan importante. No, hombre, ¿para qué te vas a meter en lo espiritual? Eso no deja nada. Es muy poco importante, es muy pequeña la importancia que le ven en este mundo, porque es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Después de sembrar la fe en Yahweh, que es el reino, se llega a convertir en lo más elevado, lo más grande, lo más importante, lo más poderoso, más elevado que cualquier cosa que este mundo pueda dar y ofrecer. Y se hace la mayor de todas las hortalizas.
y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vean que las aves del cielo era Satanás. Las aves del cielo representan a los ángeles. Ahora está diciendo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, se siembra, se vuelve la hortaliza más grande y sus ramas se convierten en casa y sombra para las aves. Eso quiere decir que el reino de Yahweh, nuestra fe en Mashiach, que nos lleva al reino de Yahweh, nos va a convertir en hogares para ángeles, en el sentido de, así como Yahweh hizo la creación y Él es el Makom, Él es el lugar, Yahweh nos hizo imagen y semejanza para que nos convertamos en lugares para otras realidades, para otros mundos, como aquí este árbol se convirtió en casa para ángeles. El reino de Yahweh se va a convertir en un hogar para Malachim. A través de nuestra fe van a estar bajo nuestro cuidado. O sea, así como las ramas cuidan a las aves, me refiero. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír, ahí está. Como pastor él decía, esto no lo pueden oír, todavía no se los digo. Estaba con los discípulos, esto sí lo pueden oír, se los revelo. Estaba con gente, fariseos, mejor me quedo calladito. Dice, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba. Todo era parábola. Sin parábola no les hablaba. Entonces, no le puede decir... bueno, similar a cuando dice él, o sea, imagínense, tanto les hablaba en parábola que un día les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué dijeron los discípulos? Uy, no tenemos pan, tiene hambre el Mesías. Entonces, parábola tras parábola. Ellos decían, hasta para comer nos hablan parábola. Entonces dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Entonces al público solo en parábolas, solo explicaciones que solo entendieran los suyos. A los discípulos sí les explicaba las cosas, les detallaba. Aquel día, cuando llegó la noche, vean eso, aquel día cuando llegó la noche, bueno, no es igual a como aparece en Juan 21 cuando vemos que Miriam llega a la tumba al amanecer y después al final del capítulo llega la noche de ese mismo día. Entonces uno entiende que el día empieza a las 6 de la mañana y no a las 6 de la tarde como dicen los judíos. Cierta forma se podría ver aquí porque dice aquel día cuando llegó la noche. O sea, era el mismo día de lo anterior, pero ahora llegó la noche y sigue siendo el mismo día, solo que de noche. Mi punto es, ese es el calendario verdadero, no como el judío, porque si llegó la noche sería ya el otro día. En el calendario judío, al llegar la noche ya es mañana. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Vean, cuando llegó la noche, se esperó a la noche. ¿Por qué? Porque representa venir al mundo como ladrón en la noche. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. ¿Verdad? Él estaba predicando desde la barca. Entonces dijo, vamos al otro lado. Se quedó en la barca y se fueron de una vez. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad. Esto es muy interesante, porque hay mucha gente que dice, digamos, como que, y hay que tener mucho discernimiento, hay que pedir discernimiento al Padre. Por ejemplo, que uno diga, en este caso, voy a ir a tal lado en barco y se levanta esa tempestad y dice uno, oh, no, el Padre no quiere que vaya, devolvámonos, paremos todo, no vamos a ir, el Padre me está diciendo que no. ¿Cómo es que Yahushua mismo está yendo al otro lado y se levanta una tempestad? ¿Sí me explico? O uno pensaría, si la creación sirve a su creador y Yahweh lo creó todo a través de su Hijo la palabra, entonces ¿cómo la creación se va a levantar en contra de su soberano, de su creador? No parece tener sentido, pero es porque entre el creador y la creación hay un ángel, que es el poderoso del mundo, y por decirlo así, dice, yo me sujeto ahí, al que está por encima ni lo conozco, como cuando uno dice, yo conozco al jefe, no al dueño, y llega el dueño y se hace pasar por empleado. ¿Han visto esos programas de realidad? Entonces el dueño se hace pasar por empleado y nadie se da cuenta. Entonces mucha gente conoce al jefe, no al dueño. Igualmente mucha gente conoce a Lucifer, no a Yahweh.
¿Está claro? Entonces aquí la creación, como un animalito, como una criatura, le hace caso al enemigo que le dice, no deje que esta gente llegue al otro lado porque me quieren desarmar ahí lo que tengo. Porque tengo control de estas personitas. Entonces si este llega me quita el control, entonces levántese tempestad. ¿Sí me explico? Y la tempestad le hace caso. Dice, una vez despedido a la multitud se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. En hebreo viento es ruach, que es la misma palabra para espíritu. Entonces podría decir, se levantó un espíritu que no permitía que pasaran. Pero se levantó una gran tempestad de ruach que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, repito, si andan con el mismo creador de todo, ¿cómo puede ser posible que la creación se vuelva en contra? Eso es el enemigo, y eso podría usarlo el enemigo para poner duda en los que andaban con él. ¿Cómo es esto? Si deberíamos andar perfecto todo. Si el Mesías está en la barca, ¿cómo va a pasar eso? ¿Verdad? Diría la gente. Que también es importante porque si esto representa cuando viene como ladrón en la noche en el fin de los tiempos, llega al mundo y la cosa se pone peor. Y la gente espera que llegue al mundo y todo se arregle. Pero llega al mundo y todo se pone peor. Porque los espíritus se levantan y tratan de ahogarlo. Como ahorita con COVID, inyecciones, tratando de matar todo lo que se pueda. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces, imagínese Yahushua, el shalom que tiene, que estaba la barca a punto de volcarse, Yahushua me titicu. Sí, exacto, súper mecido. Pero qué rico. Entonces Yahushua rete dormido, mientras todo el mundo está preocupado. Que también, o sea, como dije, el enemigo puede llegar a traer el pensamiento de cómo si el Mesías está aquí, eso está pasando. El pensamiento que seguiría sería, si el Mesías está aquí, no puede pasar más que esto. Tranquilos, ahorita se acomoda esto, tranquilos, o oren o algo así. Pero vemos lo contrario, dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Recuerdan? Algo muy similar pasó con Jonás. Y abuelo manda a Nínive y él dice, no, voy para otro lado, estoy ocupado. ¿Verdad? Él no quería porque sabía la misericordia de Yahweh, lo bueno que es Yahweh. Entonces dijo, yo no voy a ir porque usted los va a perdonar y después quedo yo como falso profeta, etcétera, etcétera. Estoy resumiendo, el libro ya está grabado por si algo. Pero vemos que Jonás, digamos, Yahweh le dice vaya para allá y Jonás dice no, voy para acá. Y se monta en un barco. Y después, o sea, la primera vez se va para allá. Después se monta en un barco, baja a la parte baja del barco, segunda vez que se aleja. Después lo echan en el mar, tercera vez. Y después se lo traga un pez y se lo lleva al Seol. Entonces se empezó a alejar. 4 veces se alejó, los 4 niveles de creación, las 4 letras del nombre, se alejó y descendió hasta llegar al Seol. Y de ahí Yahweh lo sacó y cuando se dio cuenta estaba en Nínive. Entonces, similar acá, 1 de Jonás, verso 4. Pero Yahweh hizo soplar un gran viento en el mar. Jonás iba para España. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Similar, ¿verdad? Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su poderoso. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces vea Jonás otra vez todo como loco, la tempestad, él durmiendo. Vean la similitud de la historia con Yahushua y Jonás. Yahushua le dijo a los fariseos, la generación malvada no recibirá señal sino solo la señal de Jonás. Y aquí se está dando un ejemplo de Yahushua como Jonás. Por eso el espíritu bajó como una paloma a Mashiach cuando fue inmerso. Paloma en hebreo es Jonás, Yoná. Yoná significa paloma, ese es el nombre del profeta, solo que lo cambiaron a Jonás. Mientras tanto, Yoná había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu poderoso, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos.
Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos hayan venido este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. Bueno, tiraron suertes y las suertes, recuerdan, Gad, fortuna. Gad dijo: mire, es culpa de él. Entonces dicen: díganos por qué. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo a Yahweh, el poderoso de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Yahweh por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él les respondió: tomadme y echadme al mar. En vez de decir: yo me tiro, tranquilos, agárrenme, tírenme. O sea, la única forma es si se deshacen de mí. Eso es interesante porque sería como los discípulos. Satanás diciéndoles: o se deshacen de Mashiach o los destruyo. Les meto miedo si no dejan de andar con él. Vean eso, qué importante. ¿Por qué se levantó la tempestad? Por Yoná. ¿Por qué se levantó la tempestad aquí? Por Yahushua. Dice entonces: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos, lo cual muestra que ellos no querían echarlo al mar, no querían tener la sangre de Jonás en sus manos, lo cual muestra que eran justos, por más que tenían un falso poderoso. Entonces clamaron a Yahweh. Entonces ahí se convirtieron de los falsos al verdadero. Clamaron a Yahweh que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, así como los discípulos perecieron por Mashiach, ¿verdad? Porque todos fueron sacrificados excepto Juan. Ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, o sea, no nos hagas tener que echarlo al mar, porque tú, Yahweh, has obrado como has querido. En este caso los fariseos habrían sido los que sí se volvieron responsables de la sangre del inocente. Tomaron luego a Yoná y lo echaron en el mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Yahweh, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Entonces cuando tiraron a Jonás y vieron que todo se calmó, dijeron: uy, Yahweh es verdadero, y creyeron. Entonces vean cómo hasta esa pequeña rebelión de Yoná funcionó para traer fruto, para dar a conocer el nombre del Padre. Entonces vuelvo aquí en Marcos, que es similar. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta que nos estamos aquí a punto de morir? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento. Vean la diferencia. Jonás sabía que estaba escapando de Yahweh, entonces dice: no, aquí me va a ir mal, mejor la única forma es que me tiren. No sentía la autoridad para reprender al viento en nombre de Yahweh, porque sabe que es Yahweh el que lo está mandando por lo que él estaba haciendo. En este caso, Yahushua nunca ha cometido pecado, por ende tiene toda la autoridad del mundo, y dice: pero ¿qué les pasa? Nada más háblenle. Porque siendo Yahushua el creador, conoce su creación, cómo funciona, y repito, es como que llega el dueño y se manifiesta como dueño, y por ende el siervo le hace caso. Dice: no, hombre, ¿qué le está haciendo caso yo al jefe si está el dueño? Entonces dice: y levantándose reprendió al viento. Vean, lo reprendió, no fue nada más como: cálmese por favor, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta quién viene aquí? No, lo reprendió, como uno le diría a una mascota que se está portando mal y trata de morderlo. ¿Qué le pasa usted conmigo? ¿Sí me explico? Es como el animal el perro trata de morderlo, pero la persona que es dueña y tiene la autoridad no le da miedo porque lo conoce y hasta se atreve a reprender y castigar por más que le hizo mate el perro. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y vean lo que ellos pensaban: uy, maestro, nos vamos a morir. ¿Cómo se van a morir si ahí anda la vida con ellos? Eso muestra que todavía les faltaba fe, les faltaba entendimiento, pero esto tenía que pasar para adquirir eso y para nosotros tener el ejemplo. Él, levantándose, reprendió al viento, o sea, reprendió al ruach, y dijo al mar, o sea, habló al agua. Vean cómo hay que hablarle a la creación, porque es una criatura. Tal vez no tenga orejas, pero sí oye. ¿Está claro? Entonces, calla, enmudece.
Le habló al mar, calla, enmudece. O sea, también habla, como el sonido de las olas. Entonces le dice, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vean cómo la fe es la clave para no estar amedrentado, para no tener miedo. En este mundo, ¿por qué todo el mundo está con miedo y se está poniendo un veneno? Por falta de fe. Los medios sonando las olas, metiendo agua en todos los hogares donde prenden el televisor, y la gente diciendo, nos vamos a ahogar, pongámonos el salvavidas. ¡Clic! En vez de tener fe y reprender ese miedo y decirle, aléjese, cálmese, alma mía, cálmese, Yahweh tiene control. ¿Por qué estáis así amedrentados? Si vean la pregunta, esa pregunta nos la hace Yahweh cada vez que se nos mete un miedillo por algo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Como un papá que ve al hijo súper asustado de alguna tontera. Ve a un muñeco, a un hombre vestido de muñeco, ¿verdad? ¿Cómo se ponen? Lo hacen por los niños, pero los niños lo detestan. Un payaso, por ejemplo, ¿verdad? O un ratón para una mujer, porque un chiquito lo agarra. Ven al muñeco ese vestido y les agarra ese miedo. Y el papá le dice, ¿pero qué te pasa? Tranquilo, ¿por qué tiene tanto miedo? Aquí estoy yo, nada le va a pasar. Si fuera peligroso, yo no lo hubiera dejado estar ante eso. ¿Sí me explico? Igual Yahweh, tranquilo, no va a pasar por nada que usted no pueda pasar. Yo tengo control, yo estoy cuidándolo. No tenga miedo, es una máscara, es un traje. Es un animalito chiquitito, ¿por qué le huye? Ve el tamaño suyo, es la cucaracha, etcétera. Entonces, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Como diciendo, yo estoy aquí con ustedes, ¿cómo no van a tener fe? ¿Qué está pasando? Entonces sintieron un gran temor. En eso, Yahweh les dice, ¿por qué tienen miedo? Entonces sintieron un gran temor. ¿Verdad? Porque pasaron de tener miedo a la creación y a perder sus vidas, a tener miedo o temor al Creador y entender el poder sobre sus vidas que está en Él. Entonces pasaron de temerle a la creación, como una mascota, a la criatura, al falso Elohim de este mundo, a temerle al verdadero poderoso cuando se dieron cuenta de la diferencia. Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar lo obedecen. Entonces vean cómo el nivel iba subiendo. ¿Por qué? Porque en el judaísmo se habla de un Mesías súper, cuando digo extrahumano, es que si digo superhumano van a pensar en Superman. Me refiero completamente humano, pecador y demás cosas. O sea, lo ven como una persona. De hecho, en el judaísmo piensan en políticos que pueden ser, en gente del ejército que puede ser Mesías. Entonces tienen una interpretación muy errada de Mashiach. Cómo debía ser. Entonces ellos lo veían como un líder político, un líder que iba a llegar a sacar a Roma. Pero después ven que empieza a hacer milagros y dice, uy, no, también tiene un poder ahí, como decían los fariseos, que iba a poder levantar al paralítico, darle vista al ciego. Pero ahora lo ven que le habla a la creación y la creación le hace caso y dicen, no hombre, aquí esto es más de lo que nos habían dicho, esto es más de lo que esperábamos. Esto no es un hombre con un título de que está ungido para tener un poder sobre el pueblo, no. Está ungido por un espíritu que le da autoridad sobre la creación misma. ¿Quién es este hombre? O sea, ya sabían que era el Mesías, pero no sabían lo elevado que es el Mesías. Por ejemplo, sí, exacto, no temas al que puede matar el cuerpo, como Satanás, el poderoso de este mundo, acusador por el pecado, pero después no puede hacer nada. Sino teme al que puede agarrar el alma después de muerto y meterla en el lago de fuego. Exacto, que es la vida eterna, es la otra vida, el alma es la que importa. Entonces, ¿quién es este que aún al Ruach y al Yam, al viento y al mar, que aún el viento y el mar lo obedecen? Entonces la misma creación lo obedece porque es el creador, viniendo como ser humano. Eso es Mashiach. Entonces se dieron cuenta que era más de lo que ellos esperaban, de lo que les habían dicho, por más que ya sabían que Él es especial. O sea, sí lo conocían, pero están diciendo, ¿quién es este? Así como ¿quién soy? Yahushua, ya nos habíamos presentado. Pero obviamente se están refiriendo a que su poder está por encima de lo que ellos se imaginaron. Digamos, Yahushua estaba dormido, iba en la barca, como Jonás.
Jonás se conecta con el primero y con el último. Entonces iba en la barca dormido. Por decirlo así, el último ya estando en el mundo, pero todavía no ha empezado su ministerio, en el sentido de que está dormido su ministerio. Pero la cosa en el mundo se empieza a poner tan fea con los vientos y las olas, la confusión del mundo, que los escogidos dicen, pero ¿qué está pasando? Ya es demasiado, por favor haga algo, por favor despierte. Y eso hace que se inicie el ministerio, que es cuando despierta para calmar las aguas y que puedan llegar al otro lado los escogidos. O sea, es que imagínense ver como, es que sería como cuando pasa algo que nadie esperaría y por ende, o sea, es como que uno se siente en una película. Como que uno dice, ¿qué acaba de pasar? Esto no es normal. Entonces se empieza a sentir raro porque no es nada natural. Como el que alguien le hable una tormenta y de esta se calme inmediatamente.